Hola amigos de En Tus Propias Palabras. Miren, en lo personal y en lo profesional, pocas veces tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que ha sido medular en mi vida y esta vez lo voy a hacer. Me encantaría decir más cosas, pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es una persona, o mejor lo que mejor puedo decir es que es una persona que ha sembrado mucho optimismo, formación académica y sobre todo ganas de crecer en las personas a las cuales ha tutelado, ha enseñado, pero sobre todo con las cuales ha compartido. Sergio Green, me encantaría decir más cosas, pero creo que es a la larga difícil porque me voy a poner más nervioso de lo que estoy ahora. Por el gusto de saludarte. Gracias, maestro Sergio Green. Saludos hasta Israel, saludos hasta la Histadrut, hasta el Instituto Internacional. Gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien y muy contento de verte. Lástima que te puedo saludar a 2 días de tu cumpleaños. Así que sea un muy feliz cumpleaños, Alejandro, y desde ya emocionado por la presentación que me hiciste. Es que sabes qué, Sergio, fíjate que cuántas personas no han pasado por la Histadrut, pero sobre todo, con cuántas personas o en cuántas personas no has dejado un recuerdo y unas ganas de superación de todas las que has conocido. ¿Te parece que sean miles? Eh, yo no sé los resultados, lo que sí eh, dije que nuestro Instituto Internacional, más allá de ser un centro académico, se ha convertido en un centro de forjador de amistades, de forjador de amigos. Y creo que sí, que no solamente hacia mí, es decir, las amistades se crean en los grupos que llegan, entre la gente, entre los profesionales y entre los líderes de los distintos países, especialmente de América Latina, que tienen aquí una vivencia un poco diferente cuando salen de su rutina. Y por suerte mantengo con mucha gente que pasó por la institución, que sí, como tú dices, son miles. ¿Sí? Tengo muy buenos recuerdos por un lado, con muchos de ustedes tengo contactos al día de hoy y seguimos trabajando en conjunto, pero por sobre todo uno recibe mucho cariño. Es que es increíble porque mira, yo recuerdo que en el 97 tuve la oportunidad de conocerte. En ese momento eras, si no mal recuerdo, maestro y coordinador. Todavía no llegabas a ser el responsable. Estaba otro gran amigo, Igal Shir, varios amigos, eh, que te puedo decir, Doborian, este, se me van ahorita los nombres, Mario Burstein, el maestro Mario Burstein, son Bentolila, son muchos de los que me acuerdo, pero también me acuerdo de todos los que llegamos con la ilusión de aprender algo académico y curiosamente nos llevamos una enseñanza de vida, independientemente de lo profesional. Te pregunto, ¿así estaba planeado o así se planeó alguna vez este Instituto Internacional? Mira, como en todas las cosas, yo creo que, y en todos los trabajos, y en todas las instituciones, es la gente, si son los trabajadores del lugar, los profesionales del lugar, los que le dan, al final de cuentas, el tono, el matiz a las cosas. Nosotros creemos mucho en lo que es la educación para la vida. Entendemos que un profesional, un académico, o la persona que haya estudiado algo, pero lo haya estudiado en forma totalmente desligada de lo que es la realidad, esa realidad que tiene rozamiento, esa realidad donde uno encuentra poblaciones heterogéneas, donde no todo el mundo coincide, es como tener por un lado los libros y por el otro lado lo que está pasando de verdad. Y la idea institucional tiene que ver con que el aprendizaje académico, el aprendizaje técnico, el aprendizaje teórico
sí tenga que ver con lo vivencial, con la realidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar antes de especializarme en temas de relaciones internacionales y en temas de ciencias políticas, estudié física, ¿sí? Y había una gran diferencia cuando uno hacía un ejercicio con rozamiento y cuando lo hacía sin rozamiento. Muchas veces el estudio académico nos lleva a esto del sin rozamiento. De allí que consideramos que temáticas que tienen que ver con liderazgo, es decir, uno puede diseñar proyectos, pero cómo uno los lleve adelante, ¿sí? Cuando va a tener muchas veces opositores desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Es decir, la realidad es mucho, mucho más dura tal vez, ¿sí? Y para eso hay que tener habilidades para la vida. Y consideramos que en el instituto el tema de las habilidades para la vida es algo que tiene que pasar permanentemente, transversalmente por cualquier tipo de sílabus o currícula educativa. Oye, Sergio, me acuerdo mucho que cuando se fue mi generación y después que me dio Igal Shir la oportunidad de regresar y que hiciera o sea, me invitó a dar clase a los chavos. Yo me acuerdo que cuando despedimos esos cursos, llorabas. ¿Todavía sigues llorando cuando despides una generación? Sí, es algo terrible, en eso soy muy llorón. Y muchas veces planteo en los programas que uno tiene que tratar de tomar distancia, porque si se termina enamorando de la gente, ¿sí? Todo el mundo te termina abandonando. Es decir, van a estar en los cursos 30 días, 20 días, ¿sí? Uno de verdad se encariña con esa gente, con ese grupo, se hace parte también de ese grupo, de alguna manera, y después de golpe se van y es como que hay que empezar de vuelta. Uno trata de mantener esa relación, pero siempre hay como una sensación de abandono. Yo creo que a todos los educadores le pasa algo así, porque un educador, si no se compromete con su tarea, no es un educador. Fíjate, yo todavía me acuerdo mucho de las palabras de otro profesor que tuve que creo que ya falleció, Abraham Dantus, que en alguna ocasión él me dijo, yo soy mexicano y siempre seré mexicano, pero la vida que me cambió y que me dio Israel fue otra y es algo que difícilmente me puedo sentir como todavía mexicano y como que siento que he renacido acá. En ese sentido, para muchos compañeros les ha tocado y muchos amigos que cuando van a Israel de alguna manera renacen porque por convicciones, por creencias, por religión, es un despertar a la vida. ¿Qué te parece eso? Mira, Israel de por sí es un milagro. Es un milagro para poder entender cómo este país se creó y cómo creció y cómo se desarrolló. ¿Sí? Un país que, más allá de que obviamente que aquí se cometen errores y hay democracia y cada uno va a opinar en forma diferente, pero crear eh, a, a, este país en un espacio donde la vida hasta hoy nos llevó lamentablemente de conflicto en conflicto. Por suerte hoy en día se están abriendo más espacios de paz y muchas más relaciones con diferentes países árabes, sí, pero además de el espacio, la vecindad en la cual estamos, sí, estamos en un territorio el cual no se destaca por poseer recursos naturales. Sí, entonces uno empieza a ver todas las contras, todos los obstáculos que hubo para poder crear y desarrollar este país, y uno ve lo que es al día de la fecha, ¿sí? Con Producto Bruto Interno cercano a los $40.000 per cápita. Bueno, ahora estamos en una situación un poco particular y seguramente todos los números están decayendo, ¿sí? Por la pandemia que todos estamos viviendo, pero realmente el Estado de Israel, si puedo decir algo, y que también lo intentamos transmitir en los cursos, tiene que ver con el sí se puede, con el sí se puede. Y yo creo que ese mensaje de que sí se puede, decir, la factibilidad. Muchas veces llevamos en nuestros cursos a la gente a zona de desierto
para que vean allí cómo se cultivan peces en zona de desierto, ¿sí? Cómo se producen tomates dulces en zona de desierto. Todo eso tiene que ver con el sí se puede, porque uno ve transformaciones increíbles y creo que el creer en uno mismo, el creer que se puede, es un tema fundamental. Si lo puedo llevar al deporte, lo puedo llevar a las carreras profesionales o lo puedo llevar a la vida particular de cualquiera. ¿Sí? Si un jugador de fútbol está seguro de sí mismo, que sí puede, se va a notar en el toque de la pelota, ¿sí? En el toque del balón, cómo esta persona entiende que sí se puede, que hay, o sea, no tiene, tiene muchos menos miedos a equivocarse, justamente, tiene mucha más capacidad para tomar riesgos, y todo esto uno lo puede ver hoy en Israel, en que es un país con un alto nivel de innovación tecnológica y de startups, ¿sí? De jóvenes que toman riesgos en emprendimientos, especialmente en emprendimientos tecnológicos. Te pregunto, eh, ¿cómo era la vida del pequeño Sergio en Argentina? Bueno, digamos que el pequeño Sergio sigue siendo pequeño Sergio porque el 1,63 m, hasta ahí llegué, ¿sí? Incluso que sin pelo tengo algunos centímetros menos también. Ajá. Pero, digamos, siempre me importó el tema de la educación. Sí, yo creo que el principio básico de entender que la educación, y cuando hablo de educación no es solamente educación de universidad y tampoco es solamente educación de escuela, es educación en su más amplio sentido. De allí que nosotros entendemos que hay que tratar de ocupar espacios positivos de educación, porque la calle también educa, por supuesto, y hay veces que la calle no tiene a los mejores educadores. En algunos casos hay buenos educadores en calle, pero me refiero a que las 24 horas del día nosotros tenemos que estar preocupados por, por, eh, el, por lo que es la recepción de mensajes, por lo que es el aprendizaje práctico, por lo que tiene que ver con la socialización, y todo eso es educación para la vida. Sí, de allí que en Israel intentamos, en la medida de lo posible, que cuando los niños y los adolescentes finalizan sus estudios formales, existan espacios necesariamente de educación para el tiempo libre, para que esa educación para el tiempo libre les pueda dar instrumentos para la vida que son muy diferentes a lo que uno puede aprender en una escuela formal, donde uno aprende matemáticas, inglés, biología, química y todo lo que ustedes quieran. Sergio, tú tuviste la oportunidad de tener una formación latina y cuando llegas a ir a Israel tienes otra formación. En ese sentido, ¿cuál fue la ventaja de tener esas dos visiones? Y sobre todo, ¿cuáles crees que sean los plus que requiere la educación latina y a su vez, cuáles crees que sean los plus que requiere la educación en Israel? Bueno, yo tuve, incluso a nivel universitario, ¿sí? Tuve instrucción en Argentina. ¿Bien? El nivel teórico que hay en las universidades, y siempre tuvimos como referente, por ejemplo, sí, y sin lugar a dudas, universidades, para no dar nombres, sí, pero universidades mexicanas, sí, que son realmente una especie de meca en cuanto a lo que es el aprendizaje académico. Creo que la teoría, el desarrollo teórico es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Lo que falta es ese switch hacia la práctica. Tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Es decir, cómo bajar lo aprendido a tierra. Es decir, desde el primer año empezar a trabajar con la realidad, con la experiencia. Es muy difícil, además que hay otra cosa más. En Israel hay una ventaja que tal vez no sé si la podría definir en un todo como ventaja. El hecho que la gran mayoría de los jóvenes israelíes tengan que hacer el servicio militar, si por la situación que viene viviendo el país desde su creación, hace que
nuestros jóvenes entren a la universidad en una etapa mucho más madura. Entonces los jóvenes entran a estudiar a los 22 años, a los 23 años, a los 24 años, con una experiencia de vida un poquito más rica. Bien, entonces todo lo que absorben en la universidad, ¿sí?, lo van a entender desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Sí? Y creo que eso también es un tema. Es decir, y también me enseñó que no es que hay que correr, uno termina la escuela. Sí, obviamente estoy hablando de la población que puede, ¿sí? Porque sabemos que en muchos lugares del mundo, ¿sí?, no hay posibilidad de ir a estudiar porque hay que ir a ganarse el pan de cada día, ¿sí?, y uno no tiene posibilidades de ingreso. Eso es una cosa. Lo otro que también marcaría como fundamental, que uno tiene muy en cuenta en el Estado de Israel, es que la educación en Israel es el 90-95% del sistema educativo es público. Esto significa que todas las escuelas primarias y secundarias son públicas. Sí, en México tienen un término diferente. Sí, creo que lo llaman primario y Público y privado. básico. No, no público y privado, me refiero a las edades. Primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Muy bien, entonces, básicamente las primarias y las secundarias, ¿sí?, digamos que hasta los 17 años la educación de Israel es más de un 90% pública. Pese que también hay desigualdades, y uno puede decir periferia, centro y demás, dentro de esas desigualdades el ambiente es mucho más equilibrado. Esto significa eh, que prácticamente todos llegan casi con la misma oportunidad de llegar a la universidad. Bien, porque la base es mucho más pareja. ¿Sí? Entonces creo que este elemento también hay que tenerlo en cuenta. Si yo voy a revisar qué pasaba, por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, allí hay universidad pública. En Israel la universidad es paga, a diferencia, y todo el sistema primario y secundario es público. ¿Bien? Pero digamos que allá la universidad es pública. Podía llegar a la universidad quien quiera, a la universidad pública, pero realmente había mucha menos gente que tenía posibilidades, ¿sí?, en su preparación de poder llegar al nivel universitario. Y eso también es importante, es decir, transversalizar las oportunidades educativas, creo que es algo básico. Sergio, No sé si fíjate fui que claro. Si cuando no yo soy estuve claro, allá, sí, claro, cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, una vez que concluí mis estudios, me quedé a trabajar y a estudiar en Israel un poco más y al final, pues ya me regresé, obviamente. Pero de lo que sí llegué a trabajar y a compartir fue en los kibbutz. Y en los kibbutz me tocó estar en Horshim y ahí vi un ejemplo de vida que me pareció impresionante para los niños, que niños más o menos de 9 a 10 años jugaban a una feria de emprendimientos, emprendimientos económicos, emprendimientos tecnológicos, de lo que quisieras, porque la verdad, tú sabes que cuando eres, o sea, cuando eres adulto puedes tener fantasías, pero cuando eres niño tienes el millones. Y ahí podías ver cómo había niños que desarrollaban, no sé, desde papalotes o globos hasta programas de cómputo, etcétera. Bueno, en ese momento eran un poco más rústicos. A lo que me refiero, esa educación de emprendedores, desde niños, ¿qué tantos beneficios a ustedes como país les ha generado? Eh, Otra vez, nada es, ¿sí?, alto, bajo, gordo, flaco, blanco o negro. ¿Sí? Es decir, hay cosas que por un lado eh, uno las puede leer como muy positivas y que por el otro lado también va a encontrar cosas negativas. Sin lugar a dudas, dentro del sistema educativo israelí, ¿sí?, digamos, muchas veces cuando viajamos a América Latina, ¿sí?, vemos que eh, en muchos casos que los niños son mucho más respetuosos que en Israel. Depende de lo que se defina respeto. Ojo, también lo podemos discutir el tema. ¿A qué me refiero con esto? En Israel hay mucha cultura de chutzpah. La palabra chutzpah es la palabra de ser atrevido, ¿sí?, e incluso podríamos decir de ser desvergonzado.
¿sí? El chico israelí es muy desvergonzado, ¿sí? En todo sentido. Eh, y, eh, digamos, y hay otros condimentos también que ayudan a que el chico israelí también sea arriesgado, que no le tenga miedo al fracaso. O sea, que el fracaso es algo totalmente natural que nos pasa a todos constantemente, salvo que no probemos hacer absolutamente nada. Bien, entonces, ese punto, básicamente, creo que es fundamental que sea trabajado desde las escuelas primarias. Ujú. Entonces, muchas veces nos preguntan acá por qué la gente es emprendedora. También nos preguntan por qué hay tanto voluntariado en el Estado de Israel. ¿Por qué hay tantos voluntarios? No se puede creer, en cada institución uno ve en seguridad hay voluntarios, en salud hay voluntarios, en educación hay voluntarios, 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 voluntarios. Es porque desde la escuela primaria se le da importancia a ese tipo de cuestiones que tienen que ver con actitudes para la vida, actitudes hacia uno mismo para liderar su propia vida y también con cómo uno tiene que actuar solidariamente con respecto a la comunidad. Obviamente que no siempre se tiene éxito, sí, pero hay una tendencia. Hay gran cantidad de programas que apuntan hacia eso, hacia formación hacia la ciudadanía. Y cuando digo formación hacia la ciudadanía y hacia la buena ciudadanía, no me refiero a repetir un texto de memoria. ¿Sí? Esto se tiene que hacer con prácticas. ¿Sí? Con prácticas, es decir, hay que hacer, como vos tú tuviste la oportunidad de ver en el kibutz. Se practica, se hace y te equivocás. Y por equivocarte no te tienen que dar una pena. ¿Sí? Siempre que te equivoques dentro de la ley. ¿Sí? Sí. Fíjate que yo me acuerdo que cuando arranqué este proyecto bueno, arrancamos este proyecto de Aztele, hubo un amigo con el que estoy ahorita platicando que me habló del famoso Club de los Fracasados. Y Mm. ese Club de los Fracasados era, de alguna manera, intentarlo y con la posibilidad de triunfar y obviamente con la posibilidad de fracasar. Y de alguna manera me decías tú, porque obviamente tú fuiste el que me lo comentabas, que ojalá que hubiera más personas fracasadas porque eso significaría que han habido más personas que no lo han intentado y probablemente que han obtenido los resultados que deseaban. En ese sentido, te pregunto, hoy por hoy las escuelas y concretamente el Instituto Internacional que diriges, está tratando de cambiarle al chip a todos los alumnos que llegan para que lo intenten más, porque de alguna manera los que vamos de Latinoamérica, tenemos una forma de educación que es poco riesgo, pero en cambio con ustedes, lo que me acuerdo mucho del instituto era atrévete, atrévete, atrévete. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, el tema de hablar de hoy por hoy con la pandemia es otra historia. O sea, digamos que podemos hablar de los últimos tiempos. Exacto, antes de la pandemia, ¿no? Antes del coronavirus, hace 10 meses menos. Muy bien, otra vez. Voy a tratar de sintetizar lo que dije anteriormente porque esa es la explicación. Eh, con muchos grupos que llegan a Israel, eh, optamos por viajar al desierto. Bien. Eh, hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo incluso que no es de nuestros grupos, ¿sí? Aunque nosotros lo mostramos y lo enseñamos. Hablaban de integración social de jóvenes en situación de riesgo. Y un par de jóvenes crearon una ONG que trabaja con jóvenes en situación de riesgo, ¿sí? Y estos jóvenes en situación de riesgo, ¿sí? Van a hacer surf en el mar. Entonces, un periodista les preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver el surf con integración social de jóvenes en situación de riesgo? Entonces hablaban en el surf, sí, primero que corres riesgos, estás en el mar, estás en un espacio amplio, ¿sí? Un espacio en el cual te podés caer, desequilibrar, tenés que seguir autogobernándote a vos mismo, saber que podés llegar al equilibrio. O sea, la idea es que el aprendizaje teórico tiene que ser importante, pero después a la práctica, a practicarlo y a ver que sí se puede, porque si yo no pruebo que se puede, no va. Entonces, en nuestros grupos intentamos cada día más llevar a la gente al tema práctico, es decir, sacarlos del aula
¿sí? Y ir a hacer cosas donde uno, y si no, a hacer las cosas, por lo menos mostrar cómo los otros lo están haciendo, ¿sí? Y sí están experimentando. No hay ninguna duda que la cuestión vivencial es fundamental en lo que tiene que ver con nuestra educación. ¿Sí? Y hacemos lo que podemos, obviamente que en tan poco tiempo no, o sea, uno puede impactar, puede hacer que suene una campana, pero realmente todo este tipo de cosas que estamos hablando, cuando uno habla de educación de verdad, está hablando de procesos, ¿sí? Pregunta, cuando llegan todos, tú los ves, los conoces, tratas a algunos, algunos más que otros, ¿Sí? pero te das cuenta durante ese tiempo que duran los cursos de su evolución como Sí. seres humanos y profesionales. Te pregunto, ya cuando ellos regresan a sus países y tienes la oportunidad de verlos, qué tanto orgullo te da el hecho de que hayan aprendido o tomado el valor de enfrentar las cosas y logrado algo que no estaban dispuestos a hacer antes de ir a Israel? Eh, es increíble realmente y es emocionante. De verdad que nos emociona. Hablamos antes de llorar, ¿sí? Y en más de una situación uno se encuentra y se pone a llorar de alegría, ¿sí? De alegría donde cuando uno realmente puede impactar positivamente y no es que uno impacta desde afuera porque va a hacer las cosas desde Israel como si en Israel supiéramos todo. Siempre decimos que la gente tiene que venir a Israel para ver cómo nosotros ya nos equivocamos antes, ¿sí? Y cómo nosotros enfrentamos los problemas y tratamos de superar esos problemas. Entonces vengan a ver cómo nosotros intentamos superar nuestros problemas, ¿sí? A partir de ahí vamos a tratar de darles instrumentos para que ustedes, con lo que ustedes saben y con lo que ustedes son, ¿sí? Traten de modificar su propia realidad. Porque muchas veces uno no modifica su propia realidad, y te voy a decir, es una de las preguntas o una de las barreras principales que tenemos en los cursos. Mucha gente nos dice, en mi país no se puede. ¿Por qué en tu país no se puede? El primer punto por qué en tu país no se puede es porque vos estás pensando que no se puede. Si en el momento que vos decís, mira, se pudo hacer y mirá las condiciones de este lugar, si lo pudiste hacer en el desierto y si lo pudiste hacer rodeado muchas veces de enemigos, que por suerte cada día sí, encontramos más amigos, ¿sí? Entonces también se puede en tu país. Entonces, es verdad que hay muchos obstáculos, pero la gente sabe que cada obstáculo si tiene por lo menos una fórmula de cómo superar. Ahora bien, ahorita que tú dices más amigos, y es cierto, yo cuando estuve allá, nunca se me va a olvidar que tuve la oportunidad de jugar fútbol con, con israelíes, con palestinos, con libaneses, o sea, realmente era padrísimo porque estaba representado todo el mundo. Fue algo verdaderamente agradable. Como Con ver jordanos, no con libaneses. con O, jordanos. Tiene razón, jordanos. Y y hubo una experiencia, una serie de experiencias brutales porque eso era cada viernes y siempre queríamos integrarnos y jugar y tener un fin común que era divertirnos. Cuando ves que en la cancha de fútbol se logra, aplaudo ahora que cada vez tengan más amigos porque el mundo es de amigos y eso es, creo que una situación que tú de alguna manera lo anhelabas, pero jamás imaginaste verlo en tan corto tiempo, ¿no? sí, sí, realmente para nosotros todo esto de la paz con los Emiratos Árabes, con Bahrein, ahora con Sudán, eh, digamos, tiene una connotación muy, muy, muy particular para el país. Eh, yo creo que básicamente cuando se abren espacios de diálogo, todo es posible. Lo que pasa es que hay muchos prejuicios, ¿sí? Y cuando la gente no está comunicada es más fácil insertar esos prejuicios. Sí, claro que se puede cuando se le dan a los pueblos la posibilidad de dialogar. ¿Sí? Pero bueno, digamos que la realidad nos está acompañando, por lo menos desde ese punto de vista, a favor. Tenemos toda otra catarata de problemas, sí, pero desde ese punto de vista creo que es un punto a favor. ¿Sí? Y otro de los temas es que siempre trabajamos en los cursos, no ocultar los problemas que uno tiene.
sino afrontarlos. Parecen frases hechas, sí, pero esto lo vivimos a diario en Israel porque venimos superando problemas y problemas y problemas, pero bueno, para eso estamos. Ahora bien, Sergio, también recuerdo algo que mi maestro Mario Burstein me comentaba. Me decía, si tú tienes un sueño, ¿por qué no lo planeas? ¿Por qué no lo estructuras? ¿Por qué no haces tu plan de negocios de vida o plan de vida? Y es cierto, muchas veces no tenemos planes de vida. Te pregunto, en estos cursos y todo, ustedes siempre tratan de estructurar las ideas y estructurar las metas para alcanzar las metas. ¿Cómo han logrado hacer ese proceso metodológico en la vida de cada de ustedes y obviamente en lo que imparten? Eh, bueno, digamos que cuando nosotros planificamos un curso, ¿sí? Lo que intentamos es que las cosas buenas que tenemos en Israel las puedan adaptar a las realidades de cada uno de los lugares. Es decir, tenemos los objetivos claros, conocemos bastante bien América Latina por haber viajado mucho, por haber recibido mucha gente de América Latina, y sabemos, hacemos como una especie de puente, ¿sí? Entre el idioma que se habla en América Latina, y en cada lugar de América Latina se habla, por más que no estoy hablando del español como idioma, sino a nivel de culturas, eh, y vemos qué es lo que, se ha hecho en Israel, que sí se puede adaptar a América Latina de alguna manera u otra, pero que se puede adaptar a América Latina siempre y cuando América Latina lo necesite. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia. Ahora, para nosotros trabajar prevención de la violencia, un instrumento puede ser la policía, ¿sí? Pero trabajar prevención de la violencia hay que trabajarla a partir de, por ejemplo, una lucha durísima contra la deserción escolar, ¿sí? En capacitar y capacitar cada día más a quienes tienen a su cargo a los educadores, ¿sí? Generar redes de educación para el tiempo libre, ¿sí? Entonces, cuanto más mejor ocupados positivamente estén nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y no importa de qué estamento social ellos pertenezcan, van a haber seguramente muchos más jóvenes contenidos y muchos menos jóvenes y adolescentes en situación de riesgo. Esta pandemia está llevando a una situación justamente de aceleración de procesos de falta de contención. ¿Sí? Y eso hay que cambiarlo. Y no se cambia solamente con más policía y más policía y más policía. Ojo, yo no estoy diciendo no a la policía. Yo estoy diciendo que esto tiene que ser esto y también esto. Sumar, sumar y cada uno desde su lugar, los educadores, la policía, los trabajadores o trabajadoras sociales, la gente de salud, los alcaldes municipales, cada uno de su lugar tiene lo que hacer para llegar a un objetivo común, que haya menos jóvenes y niños y adolescentes en situación de riesgo. Y eso hay que hacerlo planificadamente, ¿sí? En forma muy ordenada y planificada. Eso lo hacemos en Israel y queremos contagiarlo también hacia afuera. Fíjate que también recuerdo mucho las palabras de mi maestro Igal Shir cuando platicábamos, Igal, ahora que regresemos, ¿qué vamos a hacer? Y nos decía, sean embajadores de lo que aprendieron aquí. En tu experiencia, Sergio, tú has visitado creo que toda América Latina. Te pregunto, ¿cuáles son las grandes vivencias que has tenido a través de lo que han hecho los alumnos, los amigos y sobre todo lo que se ha cosechado de positivo con estos emprendimientos? Mira, por suerte son muchas las vivencias. Siempre uno hubiera querido que sean muchísimas más. Sí, pero eso sería mentirse a uno mismo y, y apuntar tal vez hacia ser demasiado exigente con uno mismo. Pero si tendría que decir, la máxima vivencia tiene que ver con salvar vidas. ¿Sí? Y hicimos un programa en Colombia que sin lugar a dudas salvó vidas de muchos muchachos
tal vez en los peores procesos que se vivían en Colombia. El hecho de que muchos de esos jóvenes que en su momento se dedicaban a delinquir y en muchos casos se dedicaban incluso a matar, ¿sí?, se transformaron de golpe en personas que luchan por la paz. Y cuando hablo de la paz, no estoy hablando de la paz entre dos países. Estoy hablando de la paz entre hermanos, de la paz entre vecinos, de la paz dentro de su comunidad. Si estamos hablando de una ciudad como la ciudad de Bello, en Colombia, con 380.000 habitantes, en la década del 90, sí, que tenían niveles de 1.000 asesinatos por año, sí, con ese número de habitantes. Y se hizo un trabajo muy fuerte, pero realmente es mentira que el trabajo lo hayamos hecho nosotros. El trabajo lo hicieron exalumnos nuestros colombianos que llegaron como embajadores a Colombia y transformaron la realidad. Y créeme que en México también hay muy buena gente que pasaron también por nuestras aulas. Seguramente la gran mayoría no pasó por nuestras aulas porque en México son muchos, pero también hay muy buena gente que está produciendo procesos de transformación muy, muy interesantes en nuestro país. Ahora bien, te pregunto, tú has vivido diversas etapas, cuando menos ya prácticamente 3 o si no es que ya 4 décadas en lo que es la Histadrut, en lo que es el Instituto Internacional. Has visto la evolución de los programas y esta aceleración que se está dando con la pandemia. ¿Qué nos está ofreciendo actualmente los estudios en Israel? Bueno, digamos que aquí tenemos una gama bastante amplia, porque de la época que tú estuviste, ¿sí?, se incorporaron temáticas que tienen que ver con cyber, que tienen que ver con ciudades inteligentes, y que tiene que ver con todo ese avance tecnológico que tiene Israel. Eso es un tipo de cursos. Segundo, seguimos muy preocupados por la temática social, ¿sí?, y obviamente trabajamos la temática de seguridad, especialmente desde el punto de vista preventivo, en forma muy fuerte. Lo tercero, trabajamos mucho cómo afrontar y cómo tomar decisiones en situaciones de emergencia. Incluso recibimos delegaciones mexicanas en su momento, sí, pero lamentablemente Israel tiene mucha experiencia ante situaciones de emergencia, muchas de ellas producidas por el hombre, sí, por el hombre y la mujer, no importa, por los seres humanos, sí, pero por supuesto esa experiencia nos posibilita de alguna manera ser un referente en cuanto a trabajo frente a desastres naturales, sí, o catástrofes naturales, y, digamos, también frente a la pandemia. No voy a entrar en este momento a errores o discusiones o críticas de lo que se está haciendo en este momento en Israel. Desde mi punto de vista particular, yo creo que no se está aprovechando todo el conocimiento que hay dentro del propio país. Ahora, más allá de todo eso, y estos son los últimos temas que estamos trabajando, estamos retomando la cuestión del cooperativismo con toda la fuerza, ¿sí?, entendiendo que hoy van a tener que resurgir modelos de colaboración y de participación entre la gente. Ahora, lo interesante es que ahora estamos ofreciendo justamente un curso que es un curso de jointness. ¿Y qué es esto del jointness? Generalmente cuando se habla de una cooperativa, en una cooperativa todos producen lo mismo. Si son todos productores de leche, productores de tomates o productores de lo que ustedes quieran, o una cooperativa de ahorro y crédito. En este caso, estamos profundizando en el hecho de cómo cooperar entre gente que se complementa, ¿sí? Es decir, que no son iguales a mí. Yo tiendo a querer contactarme, que estén cerca mío solamente personas que sean como yo. En el tema del jointness es justamente cómo aprovechar, complementarme con gente que sabe lo que yo no sé y que tiene habilidades en los espacios que yo no tengo habilidades. Es decir, cuando voy a una empresa y voy a contratar a un empleado,
¿sí? No tengo por qué contratar un empleado que haga lo mismo que yo. Porque para contratar uno así, salvo que sea mi sucesor, ¿sí? Pero yo lo que necesito es alguien que me complemente. Porque uno dice, bueno, para hacer lo mismo que yo, ya estoy yo, ya está mi persona. Bien, ahora, ese jointness lo empezamos con programas que son programas hacia uno para entenderse uno mismo, pero inmediatamente pasamos a cómo insertar este jointness en tu empresa, en tu institución, en tu ONG e incluso en tu grupo de amigos. Gente que maneja el conflicto, pero que no sabe manejarlo para que ese conflicto sea un causal de mayor productividad, estamos en un problema. El jointness te ayuda a manejar los conflictos de tal manera que esos conflictos terminan siendo enriquecedores y productivos, ¿sí? Y justamente porque estamos entre gente, sí, que piensa diferente. Y esto lo vas a encontrar en cada espacio y en cada lugar. Así que espero contar con muchos participantes también de México en este programa. No sé si tienen la información. Por favor, danos la información, por favor. Entonces, nosotros empezamos el próximo jueves. ¿Sí? En horario mexicano tenemos 8 horas de diferencia. ¿Sí? Quiere decir que a las 11 horas de México van a ser 3 encuentros donde trabajaremos el tema de jointness. ¿Sí? Los encuentros van a ser de alrededor de 75 minutos, por supuesto, con certificación del Instituto Internacional. ¿Sí? Y bueno, tienen un costo de $80. Quien quiera realmente inscribirse, ¿sí? Me puede escribir directamente, ¿sí? Y se ve atrás mío tal vez, para el otro lado me tendría que correr, Ok. es Sergio arroba peoples.org.il. Entonces, Sergio arroba peoples o peoples, como se quiera se lee, .org.il, ¿sí? Y será un gusto poder recibirlos en nuestros programas. Y como este programa, tenemos varios programas que venimos ofreciendo en forma cotidiana, se puede decir. Bueno, pónganse en contacto con nosotros y ojalá que muy pronto también los podamos recibir en Israel. Sergio, aquí hay algo importante. Todos los cursos que se están dando contigo, todos son en español, ¿no? Para que la gente no se vaya a preocupar. Van a decir, ¿es en inglés o es en hebreo? No, no, es en español. Digamos que los cursos que nosotros anunciamos hacia América Latina son todos en español. Si tenemos cursos en inglés, pero esos cursos son destinados a otros continentes. Pero por razones obvias, siendo yo el director del Departamento Internacional, ¿sí? Nuestro corazoncito tira para América Latina. Ok, ahora, otra pregunta, Sergio, y es algo que me llama mucho la atención. Dentro de los cursos que me tocó ver, atender y sobre todo dentro de los programas que ustedes tienen, siempre hay una palabra que destaca, liderazgo. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Ya nos has comentado una parte, pero me gustaría que lo enfatizaras. ¿Por qué es tan importante? Porque obviamente que sin el liderazgo las cosas se quedan, ¿sí? En el libro y en la teoría. ¿Sí? El punto es cómo convertirse en un agente de cambio. ¿Sí? Cómo realmente esas ideas que uno tiene, o ideas que aprendió de otro, o ideas que les provocó un libro o una situación, ¿sí? Cómo esas ideas yo las llevo hacia adelante, ¿sí? Y las concreto y las ejecuto. ¿Sí? Cuando uno habla de liderazgo, ¿sí? No solamente está hablando, ¿sí? De poder tomar decisiones, sino que también tiene que tener capacidad de que esas decisiones tomadas se ejecuten y se hagan. Bien, muchas veces uno toma decisiones brillantes, tiene una idea brillante, toma una decisión brillante, pero se trabó en la ejecución, ¿sí? Y no supo contagiar de alguna manera o bajar de alguna manera o dar el espacio de alguna otra manera, ¿sí? Para que eso se concrete, se haga. Recordemos que al final de cuentas, ¿sí? No estamos viviendo en una burbuja y cada idea, ¿sí? O cada decisión que se toma tiene que ser aplicable.
¿sí? Y si eso no llega al punto de aplicación, entonces, bueno, seremos muy buenos para decir discursos. ¿Eh? Pero hay que lograr que las cosas se hagan. Y y si uno realmente tiene esa convicción, que valga la redundancia, también convence a los otros por qué sí hay que hacerlo y encuentra sí, las formas y los métodos para que las cosas se hagan y se resuelvan, sí, ya estamos en otra etapa. Si no, otra vez. Es todo de salón y de salón no sirve. Volvimos a esto de la universidad, en cierta manera. Sergio, ¿qué tan importante es el civismo en el liderazgo? Mira, voy a volver a una tradicional frase, sí, que es una exégesis bíblica. Y en estas son tres frases, se resume todas las preguntas que tú estás haciendo. Y la primera frase es, si yo no hago algo por mí mismo, entonces ¿quién lo hará? Bueno, o sea que hay que tomar decisiones, hay que emprender, hay que ir para adelante. Uno no puede vivir quejándose toda la vida porque el gobierno, porque mi tío, porque mi abuela. Sí, siempre hay algún porqué. ¿Sí? Entonces, nadie lo va a hacer por mí. Yo tengo que ir para adelante, siempre dentro de la ley. Ahora, si lo hago solamente por mí, entonces, ¿qué valgo? Yo vivo en sociedad, yo vivo en comunidad, yo vivo con gente. ¿Tú sabes cuántos proyectos hay en Israel de jóvenes, los cuales, y jóvenes capacitados, preparados, que se van a poblados periféricos, al desierto, o a ciudades que tienen un nivel socioeconómico bajo, que tratan de ir ahí para impactar y mejorar a ese lugar o hacerlo crecer a ese lugar? Sí, o sea, hay una educación hacia que a la persona le tiene que importar qué pasa en su derredor, pero no como un principio solamente de solidaridad, sino como un principio de egoísmo. ¿Por qué digo de un principio de egoísmo? Y porque si el espacio que me rodea va a estar mal, yo vivo en esa calle y mis hijos quieren salir seguros a la calle. Si la calle va a estar mejor, ¿sí? Entonces mis hijos también van a estar mejor y yo voy a estar mejor. Y si mi país va a estar mejor, yo voy a estar mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda frase. Quiere decir que la primera, para repetir, ¿sí? Si yo no hago algo por mí, entonces ¿quién lo hará? Pero si lo hago solamente por mí, entonces ¿qué valgo? Y después viene la frase del pragmatismo. Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Sí? Quiere decir que no tengo que decir, hay que hacer, hay que hacer. No, ahora tenemos que hacer. ¿Sí? Esto hay que hacerlo ya, ¿sí? Lo antes posible porque el tiempo pasa. Sergio, de todas las personas que han ido, hay personas que van, regresan y no pasó nada más que una experiencia turística. Hay personas van, que aprenden, regresan y lo intentan. Te pregunto, de lo que has visto, de lo que has apreciado, es difícil hablar de porcentajes, pero de lo que a ti te llama la atención, ¿qué tanto es el porcentaje de las personas que se atreven a cambiar su realidad? Mira, es algo muy, muy difícil de medir y tampoco te puedo llegar a dar porcentajes, ¿sí? Pero los fenómenos son diversos de las cosas que suceden. Como tú dices, hay gente que vino porque vino e incluso le costó integrarse a una vivencia grupal. ¿Sí? Pero hay mucha gente que desde lo profesional no hizo nada con lo aprendido, pero dijo, el viaje a Israel me cambió mi vida porque ahí me enseñaron a creer en mí mismo, en que yo puedo. ¿Sí? La dinámica que se da interna dentro del grupo, persona que no se animaba a hablar en público, de golpe se anima a hablar en público. Persona que nunca tomó una decisión, nosotros buscamos la vuelta de que se equivoque con tranquilidad. Equivocate con tranquilidad, acá no te va a pasar nada. ¿Sí? Y resulta ser que termina conduciendo al grupo. O sea, hay fenómenos que van más allá de lo que es una simple currícula de un papel. En cada curso, nosotros por lo general ponemos un director académico para que se encargue básicamente del programa como tal.
pero es muy importante para nosotros todos los aprendizajes que pasan fuera de eso, ¿sí? En la dinámica, en la interacción entre la gente. Entonces, si la persona vino más fortalecida como ser humano, todos ganamos. Y si vino más fortalecida como ser humano, tal vez sea un padre o una madre mejor. Y si es un padre o una madre mejor, ¿cómo me dice eso? Sí, o sea, yo no lo puedo saber, o sea, no tengo ese seguimiento de la gente. No es que seguimos a cada uno a ver qué hace y qué no hace. Sí, yo creo que hay éxitos importantes y quisiéramos que los éxitos fueran muchísimos más. ¿Sí? Pero otra vez, hay que recordar cuánto uno puede impactar, ¿sí? Con todos los errores que también seguramente cometemos en tan corto tiempo. Muchas veces se hace lo que se puede. El tiempo a veces es injusto y como hoy ya estamos a punto de irnos, pero yo te hago tres preguntas, Sergio, ya para despedirnos. Sí. La primera, tienes razón, el crecimiento personal siempre creo que podrá apabullar un poco a lo profesional, pero en este sentido, el hecho de ser director del Histadrut, ser responsable de la comunidad latina, ¿qué tanto te ha cambiado a ti tu vida? Es interesantísimo lo que acaba de pasar, porque antes cuando me dijiste que querías preguntarme cosas, es como que me cortaste y yo quería decirte exactamente eso. Sí, Te porque adivino. por lo pronto me hablaste, o sea, estamos hablando como si todo esto sería una cuestión unidireccional, y no lo es, no lo es. Yo constantemente planteo cuán bendecido fui de haber llegado a este trabajo, porque primero que uno aprende un montón, porque con cada persona tuvo diálogos diferentes, conoce culturas diferentes, eh, aprende a entender a las personas desde lugares muy diferentes y justamente mucho más humanos. La cantidad de anécdotas que uno podría escribir de cosas que sucedieron es increíble. Digamos que en el tema de poder entender mucho más a la mujer, hicimos gran cantidad de cursos en el instituto de fortalecimiento del rol de la mujer. ¿Sí? Bueno, tuve aprendizajes que no puedo creerlos hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto aprendí de gente, sí, que viene de regiones, digamos, gente de pueblos originarios que tuvimos en el instituto? ¿Sí? Valorar cosas que antes no valoraba. Gente que llega a Israel y que llega con algún tipo eh, de discapacidad, ¿sí? O capacidades diferentes, ¿sí? Que te enseñan a pensar totalmente diferente y a valorar cosas que vos decías no tienen ninguna importancia. Esto es infinito, infinito, eh, infinito entender a la gente de las ciudades, entender a la gente del interior, a la gente al hombre, a la mujer, a los altos, a los bajos, a los gordos, a los homosexuales, o sea, las vivencias que uno tiene y el espíritu democrático que intentamos que crezca en los programas, yo creo que eso te enseña un montón porque cada uno dice lo que quiere. Incluso muchas veces le pedimos a la gente que viene del exterior que presente a su país. Y fueron muchas veces, sí, que ocurrió que dos personas de un país presentaban a su país como si fueran dos países totalmente opuestos porque venían de partidos políticos totalmente opuestos. Sí, entonces se trabaja mucho y uno aprende mucho al trabajo de perspectivas. Sí, perspectiva de sano y perspectiva de enfermo. Y perspectiva, sí, de la persona que llegó sin la maleta, ¿sí? Y dónde tiene la cabeza y cómo uno se siente cuando a uno le pasa lo mismo. ¿Sí? Creo que para mí fue antes que nada una, un doctorado de aprendizaje en temas de empatía, en cómo uno se pone en el lugar del otro. Y esos otros son cantidades diversísimas. ¿Sí? Y obviamente que nunca uno termina de aprender. Fíjate que yo recuerdo cuando llegué, era mayo del 97, y entró un joven a hablarnos con una pasión por su país, por sus valores, por sus tradiciones,
que al día de hoy la recuerdo. Y me gustaría preguntarle a ese joven que entró, que en ese momento era coordinador del otro grupo, de los liderazgos juveniles, que en sus propias palabras, Sergio Green, ¿quién eres? Eh, Otra vez, yo me siento sencillamente una persona dedicada a la educación, donde en cierta manera eh, conservo, sí, tal vez hasta incluso en forma ingenua, ¿sí? El espíritu juvenil de que se puede construir un mundo mejor. Eh, digamos que pelado, sí, más gordito, o sea, calvo, más gordito. Hablas de eh, ti o de mí. no, no, en este caso es general, sí, obviamente con 60 años ya cumplidos, sí, pero desde el punto de vista del espíritu, de querer cambiar las cosas, de tratar de hacer algo, hacer un mundo un poquito mejor, ¿sí? Eso todavía lo tengo en mí. Muchas veces uno queda como ingenuo, ¿sí? En cierta manera, pero creo que en este mundo se necesita de todo tipo de gente, como lo planteamos en el Jointness, ¿sí? Para hacer algo mejor, se necesita de todo tipo de gente. Por supuesto, no asesinos, ¿sí? Gente que respete la ley, pero se necesita de todo porque en esa diversidad, ¿sí? Está el enriquecimiento de cada uno de nosotros y somos lo suficientemente abiertos para aprender. Digo, la verdad es que he disfrutado mucho esta plática y aquí me gustaría que ya por último, y abusando de ti, nos dijeras tres cosas. La primera, que mandaras o nos mandaras un mensaje de aliento y de unidad a todos los exbecarios por nunca perder nuestra razón de ser o nuestro origen, mejor dicho, que fue parte de lo que aprendimos en Israel a través de la escuela y a través de la etapa humana. Eso es uno. Segundo lugar, que nos dieras otro mensaje de aliento para estas condiciones tan difíciles que es la pandemia, en donde hoy por hoy el mayor rasgo de, de acercamiento es a través de una computadora con la mayoría. Y el tercer punto, que invites a todos a que sigan sus sueños. Te pediría esos tres favores antes de que concluyamos la Bueno, conversación. el tercero ya lo hiciste tú, pero básicamente creo básicamente que uno tiene que estar de verdad convencido internamente, ¿sí? De quién es, qué quiere, sí, qué pretende de la vida y qué pretende, sí, del espacio que lo rodea, ¿sí? Y si de verdad están convencidos de quiénes son y y hacia dónde quieren ir, ¿sí? Entonces empujen, sí, sin miedo a equivocarse, porque al final de cuentas esa es su verdad, por supuesto, sin derrumbar los derechos o dañar los derechos de otros, ¿sí? Lo segundo que creo que es sumamente importante es no trabajen solos, porque ninguno de nosotros es superhombre o supermujer. Y hay muchos aliados que nosotros tenemos que muchas veces ni nos damos cuenta que los tenemos. Porque por ahí quien vive enfrente de mi casa o al lado mío o en el piso de arriba, ¿sí? O a 100 metros de casa, ¿sí? O el propio policía con el que nunca hablé, ¿sí? O tal vez el maestro de allá con el que tampoco nunca hablé, puede ser un gran aliado, y si nos aliamos, ¿sí? Es mucho más fácil concretar los sueños. Eh, y muchas veces nos aliamos por temas de egoísmo, muchas veces no nos aliamos por miedos en general de que el otro nos robe la idea, muchas veces no nos aliamos por desconfianza, ¿sí? Pero si quieren, no es que estoy haciendo publicidad de cursos, pero creo que este tema de las alianzas es un tema fundamental para poder ir para adelante, porque solo es difícil, ¿sí? Y bueno, eh, invitarlos a que crean en ustedes mismos y que hagan sus cosas, pero unidos. Unidos no significa que todos opinen igual, vuelvo a repetir, ¿sí? Digamos que si todos queremos al final de cuentas llegar a lo mismo, la discusión va a ser táctica.
de cómo vamos a querer llegar a lo mismo. Y bueno, para eso estamos. Vamos a tratar de ver cuál es la mejor táctica, la más productiva, la que menos daña al medio ambiente, la que menos daña a los otros, ¿sí? La más barata tal vez, ¿sí? La más realizable, pero que la discusión entre todos sea una discusión de táctica, si es que queremos un mundo mejor entre todos. Y ojalá que esta pandemia se nos acabe pronto a todos. Ya en Israel aprendimos que no hay que correr, ¿sí? Demasiado, porque esto es como una especie de acordeón. ¿Sí? Cuando hay confinamiento, ¿sí? En el confinamiento bajan los números, y cuando se libera el confinamiento, de golpe empiezan a crecer los números. Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿sí? En forma más inteligente, menos inteligente, eso ya se lo dejamos, ¿sí? A cada uno, pero no hacerse los héroes con esta historia de un día para el otro abrir todo. Aquí en Israel, por lo pronto, tuvimos una muy mala experiencia y ahora, por suerte, volvimos a reducir los números. Espero que este sufrimiento para todos se acabe con la menor cantidad de consecuencias posibles, tanto para el presente como para el futuro próximo, ¿sí? Porque también hay que evaluar los daños que esto produce hacia las generaciones que hoy no están yendo a la escuela o que sencillamente tienen educación a distancia. Por más de que hay todo tipo de artilugio que puede ayudar un poco más o menos, pero al final de cuentas es un complemento, ¿sí? Sin lugar a dudas somos seres sociales, y los seres sociales queremos estar con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestra gente. ¿Sí? Espero que el próximo encuentro que tengamos entre todos sea para levantar, no sé si una copa, y festejar que esto ya pasó. Mientras tanto, a no desalentarse y a seguir luchándola, ¿sí? Y bueno, y gracias, Alejandro, por haberme soportado durante hora y no sé cuánto que estuvimos hablando. Los espero a todos en Israel. Antes de Israel los esperamos en nuestros cursos, y con mucho gusto, por supuesto, les vamos a pasar información. La gente de México y de toda América Latina siempre será bienvenida al Instituto Internacional de Liderazgo y, por supuesto, a Israel. Fíjate que agradezco mucho tus palabras, el tiempo que nos dedicas, y bueno, creo que muchos van a estar más contentos de verte y escucharte ahora que se reproduzca el programa. Y yo nada más me quedo con una frase que al final, cuando ya me iba del instituto, ya me iba al aeropuerto para regresar a México, me hicieron favor de decirme, estabas tú, estaba Gregorio, un gran amigo, en la cafetería, estaba el maestro Mario Burstein y estaba Igal Shir. Cuando me fui a despedir, que coincidieron ustedes, uno de ellos, Gregorio, me dijo Shalom y Leitraot. No sé si esté bien expresado o no. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que aquí nada más me gustaría decirte lo mismo. Gracias, Sergio. Shalom, Leitraot. Gracias, hermano. Shalom para ustedes, que significa paz, y Leitraot, sí, hasta la vista. Nos vemos. Gracias, Sergio. Y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa En Tus Propias Palabras con mi maestro Sergio Green. Maestro, amigo y hermano de 1000 experiencias. Gracias. Astele.tv Astele.tv